cuando hablemos de sociología, cuando hablemos de sociedad, estamos hablando en primer lugar de sociología como una ciencia autónoma y de sociedad como el conjunto de individuos que interactúan para lograr el bien común. Pero estos dos aspectos siempre los vamos a vincular a otras ciencias objeto de estudio, las cuales vimos en la primera unidad, que la sociología como ciencia no puede desarrollarse de forma aislada, sino que tiene correlación con todas las ciencias, pero específicamente por la naturaleza de la carrera que nosotros elegimos estudiar, que es Ciencias Jurídicas y Sociales, vamos a encontrar siempre una relación directa entre la sociología, el derecho y las ciencias políticas. Y el día de hoy vamos a ver por qué. Cuando hablamos de estructura de la sociedad, para definirlo de una manera simple, la podemos entender como el orden y el rol que ocupan los miembros de las mismas dentro de la organización, la cual busca el bien común. ¿Qué significa esto? Que la sociedad compuesta por un conjunto de individuos, por un conjunto de personas, tiene que estar debidamente organizada, debidamente definida, en donde cada uno de nosotros como miembros de ese grupo social al que pertenecemos, vamos a ocupar un, un rol y vamos a desempeñar una función. Yo recuerdo que en clases anteriores vimos por qué la necesidad o por qué el mismo orden natural de las sociedades establece la división de funciones. Y esto va enfocado a que, en primer lugar, cada ser humano es diferente. Diferente me refiero en características, en forma de pensar, en habilidades, en pensamientos. Cada uno tenemos nuestra propia particularidad y si todos fuéramos... Buenas noches, Lick, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Si todos fuéramos iguales, no podría haber esta división de roles y de funciones que desempeñamos en la sociedad. Hola, Daniel, saludos. Entonces, debemos de entender que una sociedad siempre va a funcionar de una forma estructurada. Desde las sociedades primitivas, de una forma empírica ya había una estructura. Sin embargo, en las sociedades modernas, a través del estudio de la sociología, pues ya se ha ido definiendo mejor cuál es la estructura social, quiénes son los actores de esta estructura y cuáles son los fines que se buscan como miembros de este grupo o de esta organización. Dentro dentro de la sociedad, vamos a darnos cuenta que al entender al entender la postura de los diferentes autores, que ya vimos generalidades de algunos que plantean diferentes hipótesis en cuanto a cómo debe funcionar la sociedad, vimos el estructuralismo funcional, vimos la teoría de, de, de clases. No quiere decir que la sociedad vaya a ser en cierta forma, que la organización de la sociedad deba ser de cierta forma discriminatoria, sino que el ideal es que cada uno de los miembros de la sociedad
podamos satisfacer todas nuestras necesidades esenciales y primordiales. Sin embargo, tampoco podemos perder de vista que una igualdad total como plantea la teoría de Karl Marx del comunismo, pues es inviable. Y de la misma forma, las otras corrientes o teorías plantean aspectos que son únicamente una utopía, es decir, algo imposible de cumplir. Lo que ha sucedido es que los seres humanos por muchos años siempre han buscado el dominio y el poder dentro de ese grupo social, y es donde inician los abusos y se empiezan a marcar las diferencias dentro de la misma sociedad. Por eso no podemos negar que dentro de la misma sociedad, en esa estructura que está debidamente organizada a través de las ciencias jurídicas, a través del derecho, hay muchos temas de desigualdad, porque no podemos perder de vista que una cosa es la teoría, pero otra cosa es lo que se lleva a la práctica. Y por eso en toda sociedad debidamente organizada es necesario que exista un grupo que dirija, un grupo que gobierne. Y los ideales de este grupo, a quienes los miembros de la sociedad les damos la facultad para que dirijan el destino de la sociedad a la que pertenecemos, debería de ser buscar el bien común, como lo vamos a ver más adelante, porque eso está plasmado incluso dentro de los primeros artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, en toda sociedad siempre va a haber un grupo que sea el encargado de tomar decisiones, que sea el encargado de organizar y de planificar el funcionamiento de la sociedad, y cada uno hacer nuestro aporte desde el ámbito de nuestras propias habilidades, desde nuestro propio desarrollo. De esa forma, vamos a ver que la sociedad no puede, que los seres humanos, perdón, en una sociedad no podríamos sobrevivir de forma aislada, sino necesariamente necesitamos esa relación de los unos con los otros. Yo recuerdo que en una clase explicábamos que de una forma directa o de una forma indirecta, siempre vamos a necesitar de los miembros de la sociedad, porque cada uno tiene un aporte que realizar, cada uno se ha especializado en alguna ciencia, en algún oficio, cada uno se ha especializado en algún tema que finalmente lo pone al servicio de toda la sociedad. Entonces, parte de los roles, parte de las atribuciones que cada uno desarrollamos es precisamente para buscar lo que dice al final de la diapositiva, el bien común. Ese es digamos, ese es el ideal o el fin supremo que buscan los grupos cuando deciden unirse. No sé si vamos bien hasta ahí, o si tienen una duda, de una vez la van planteando y la vamos resolviendo. Muy bien. Vamos a continuar viendo en relación a la estructura de la sociedad. Decíamos que en la estructura de la sociedad
todos los individuos ocupan o realizan una actividad dentro de la división de funciones para lograr fines comunes. ¿Cuáles son esos fines comunes? Porque cuando hablamos de fines comunes debemos también definirlos, porque si no están definidos y plasmados de una forma en que todos conozcamos cuáles son esos fines comunes, podría haber una distorsión, porque por la capacidad que tenemos los seres humanos de pensar, de razonar y de tener un criterio propio, si a cada uno de los que estamos en este grupo le preguntáramos cuáles creen que son los fines comunes que nos deben beneficiar, quizá encontraríamos diversidad de opiniones, diversidad de criterios. Pero ahí es donde entra la relación de la sociología con el derecho, porque recordemos que la sociología lo que estudia es la evolución de las personas, de los individuos, de la sociedad en todos sus aspectos, en el aspecto social, en el aspecto cultural, en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto cultural, etcétera. Entonces, es necesario que dentro de la sociología y la rama del derecho nosotros tengamos bien definido cuáles son esos fines comunes, hacia dónde la sociología va estudiando y va recopilando datos si se está llevando a cabo o no la realización del bien común o del fin común. Cuando en nuestro país y en la mayoría de constituciones a las que he tenido acceso de leer los primeros artículos en donde se define cuál es el bien común, pues siempre nos vamos a referir al bienestar de los habitantes o de los miembros de la sociedad, nos vamos a referir a una convivencia pacífica y a una relación de armonía entre los miembros de la sociedad y entre los miembros de la sociedad que tienen también la función de dirigir, es decir, de las personas que por medio de la política se postulan para poder gobernar. El artículo, dígame, Nínive. Licenciado, perdone la interrupción. Como regularmente llenamos la asistencia 10 minutos antes de que termine la clase, ¿es igual hoy o como ya está enviado el link, lo llenamos de una vez? Disculpe la pregunta. Ahí, Miguel Ángel, también me apoyas ahí respondiendo y solo denme en 5 minutos, solo voy a traer un vasito con un par de minutos. Nini, ¿me puedes repetir tu pregunta? Porque yo creo que hasta ahorita se conectó para que te puedan responder. Que como regularmente siempre llenamos la asistencia 10 minutos antes de que termine la clase, pero como ya está enviado el link, entonces quería preguntarle al licenciado Miguel Ángel si ya lo llenábamos o siempre esperamos 10 minutos antes de finalizar la clase. Ya lo pueden llenar, compañera. Desde el momento que envío la asistencia pueden llenarlo. De la hora no importa. Muchísimas gracias. Muy amable por la aclaración. Muy bien, para servirles. Muy bien, gracias. Ya les aclararon ahí lo de la asistencia. Vamos entonces a retomar el punto en donde nos habíamos quedado, que debemos definir qué son los fines comunes o qué es el bien común. Entonces,
Si tenemos nuestra Constitución, en el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala, si lo tienen, lo buscan, por favor, dice, ya para ir definiendo lo que es el bien común. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona, a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Ahí define primero cuál es la función primordial del Estado. Pero aquí ya nos habla de la protección de dos instituciones que son básicas en una sociedad. Primero nos habla de la protección de la persona y de la protección de la familia. ¿Por qué de la familia? Porque de acuerdo a la normativa guatemalteca y de acuerdo también a varios autores, la base de la sociedad es la familia. Entonces vemos que desde el artículo 1 y en el título 1 de la Constitución habla de persona humana, fines y deberes del Estado, y habla también de la realización del bien común, pero le da principal relevancia a la persona y a la familia. Entonces, ese fin supremo ya la Constitución, ese bien común o esa realización del bien común, ya la Constitución nos la va desarrollando. Ahora pasemos al artículo 2 constitucional. El artículo 2 dice así: es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Entonces, cuando a nosotros nos pregunten qué es el bien común, pues es lo que establece el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Dentro de la sociedad, ese bien común, el fin primordial es primero en el orden de valores que gozamos los seres humanos, coloca la vida. Y coloca la vida porque de un ser vivo depende que se den todos los otros satisfactores que en su conjunto van a constituir el bien común. Es decir, para que una persona pueda gozar de todos esos satisfactores, es necesario que se encuentre con vida, porque recordemos que con la muerte finalizan todos estos aspectos. Entonces, lo primero que se busca dentro de una sociedad es proteger la vida y la integridad física de las personas, es decir, como un derecho humano que nadie puede quebrantar, se encuentra esa protección que idealmente debiera existir para todos los habitantes de la sociedad, que nadie primero pueda arrebatarle la vida a otro ser humano o atentar contra su integridad física. Como la norma, al final de cuentas, es idealista y sabemos que va a ser imposible que se logre en determinado momento proteger la vida de todas las personas, porque en toda república, en toda sociedad, pues siempre va a haber índices de criminalidad. En algunos países, índices bajos, en otros países, índices altos. En países como Guatemala,
delitos contra la vida, en donde se atenta contra ese valor supremo que nos da la Constitución, pues es bastante alto. Y eso pues lo podemos ver todos los días en las noticias, en donde de diferentes formas, circunstancias, por diferentes motivos, un miembro de la sociedad le quita la vida a otro. Y podríamos hablar de las diferentes razones por las cuales se atenta en contra de la vida y de la integridad de las personas. Pero en sociedades como la guatemalteca, normalmente está vinculado al tema de crimen organizado, en el que podemos mencionar las maras o pandillas, en el que podemos mencionar narcotráfico, en el que podemos mencionar delitos transnacionales como la trata de personas, en el que podemos mencionar robos, hurtos, pero también hay otras circunstancias por las cuales un miembro de la sociedad le quita la vida a otro, por temas de herencias, por temas de relaciones sentimentales mal encaminadas, alguno le quita la vida a otro. Entonces, el ideal es que a través de las políticas públicas de seguridad y justicia, el Estado logre garantizarnos la vida y la integridad a todas las personas. Pero como les decía, esto se convierte en algo imposible de cumplir. Sin embargo, aun cuando sea imposible de cumplir, para toda aquella persona que infrinja que lesione este bien jurídico tutelado que es la vida, obviamente va a haber un castigo. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que los derechos que tenemos los miembros de la sociedad no son absolutos, sino que son relativos. Porque, veámoslo de una vez, el otro bien que constituye, el otro derecho, perdón, que constituye ese bien común es la libertad. Y la libertad no es otra cosa que la facultad que tenemos los seres humanos de desplazarnos libremente por cualquier lugar de la República, ese derecho que tenemos de que nadie nos limite en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de expresar. Pero les decía que no es un derecho absoluto, sino que también tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque cuando una persona atenta en contra de la vida de otra, atenta en contra de la integridad de otra persona, atenta contra el patrimonio de otra persona y su conducta sale de lo normalmente aceptable en la sociedad y en las leyes, pues obviamente uno de los derechos que se le restringen es la libertad. Entonces pareciera que hubiera alguna contradicción, porque si estamos diciendo que el Estado va a garantizar la vida y la libertad, ¿por qué a una persona se le restringe la libertad? Bueno, porque la misma integración de normas nos dice que no hay valores absolutos y que los bienes jurídicos tutelados tienen un orden. Entonces, cuando alguien atenta en contra de la vida de la persona, se hace necesario que a través del poder punitivo del Estado se le limite su derecho a la libertad. Esto con el fin de que se mantenga el orden social, porque de lo contrario, como lo indicamos en otras clases, si no existiera una normativa que regulara la vida de las personas, caeríamos en la anarquía. Y la anarquía no es otra cosa de un sistema de un tipo de sociedad
en donde no existen normas ni leyes y se impone la ley del más fuerte, en donde no hay ningún tipo de respeto a los derechos humanos de las personas. Pero en países como Guatemala, estamos en vías de desarrollo y que aún nos falta bastante por avanzar, pues todavía somos de los países en donde existe un Estado de Derecho, porque la ley se aplica de una o de otra manera. Claro, siempre hay ideales, porque la aplicación de la justicia, de acuerdo a los postulados, dice que debe ser pronta y cumplida. Aunque aquí en Guatemala en muchos casos no es pronta y cumplida, pues siempre se busca que quienes infringen una norma, y más en delitos graves como son atentar contra la vida o la integridad de las personas, estos hechos se investigan y se busca que los responsables sean castigados y respondan por la comisión de esos delitos. Entonces, vemos que esos son los fines comunes: garantizar la vida, garantizar la libertad, garantizar la justicia. Y la justicia es dar a cada quien lo que merece. Cuando hablamos de que justicia es dar a cada quien lo que merece, nos referimos a aspectos o a aspectos generales. Es decir, hablamos de justicia social, pero también hablamos de justicia jurídica. Justicia social es el ideal que todos los seres humanos gocen de los mismos beneficios que los demás. Y cuando hablamos de justicia desde el ámbito jurídico, es que cuando alguien infrinja una norma de cualquier tipo, ya sea penal o que entre en una controversia civil, laboral o administrativa, pues también se le dé lo que es justo, lo que le corresponde, lo que demanda. Obviamente se tiene que hacer a través de los órganos jurisdiccionales, porque no podemos en una sociedad organizada hacer justicia por nuestra propia mano, porque ahí estaríamos volviendo al estado de anarquía. Y Guatemala es una república que tiene un orden jurídico que está debidamente definido y que regula la forma en la que se van a resolver las controversias, y es lo que se denomina el debido proceso. Otro aspecto que constituye el bien común es la seguridad, y la seguridad está enfocada precisamente a la obligación que tiene el Estado a través de los cuerpos policiales de velar porque los bienes jurídicos que la misma ley tutela del ser humano no sean vulnerados. La seguridad tiene que tener, para tener un enfoque de bien común, no solamente un aspecto reactivo, sino preventivo. De esa cuenta, en Guatemala, la seguridad le corresponde al Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil. Pero cuando les hablo que no es únicamente trabajar la parte reactiva, que el cuerpo policial entra en acción cuando ya se cometió un delito, esa no es la forma como se debe trabajar el tema de seguridad, sino que se hace a través de la prevención, porque a través de la prevención va a ser más efectivo el resultado de la seguridad, pues se va a lograr que los delitos o las faltas contra las personas, el patrimonio de las personas, no se consume, es decir, no se lleve a cabo. Todos estos aspectos que les estoy mencionando, tanto de vida, de libertad, de justicia,
Si ustedes leen la Constitución, espero que ya la hayan leído por lo menos una vez, ahí van a ir encontrando cómo se desarrolla la función de cada uno de estos organismos. También dice que el Estado, para lograr ese bien común o esos fines comunes de la sociedad, va a promover la paz. Y la paz es esa convivencia en donde no haya conflictividad. En Guatemala, algunos de ustedes quizá son bastante jóvenes, pero quienes tenemos un poquito más de años, sabemos que nuestro país viene de una guerra interna, y esa guerra interna dejó secuelas y dejó consecuencias que aún son notables en la forma en que nos comportamos con la sociedad, en donde todavía hay mucha división, en donde todavía hay mucha polarización y en donde muchos de los conflictos no tratamos de resolverlos de una forma pacífica, sino a través del uso de la violencia. Pero esto deviene de esa cultura de guerra que hubo en nuestro país. Finalmente, cuando en el año 96, si no estoy mal, se firmaron los acuerdos de paz, el ideal era que hubiera una reconciliación nacional, pero si ustedes se dan cuenta, aún hay rezagos de uno o de otro grupo, del grupo subversivo o del ejército, en donde todavía existe esa conflictividad y muchos de esos casos siguen judicializados. Entonces, la paz, cada uno de los miembros de la sociedad somos los encargados de ponerla en práctica y de promoverla. Muy bien, 36 años de guerra interna. ¿Qué trajo esos 36 años de guerra interna? Ahí mencionaba un compañero, trajo el atraso que tenemos en educación, en infraestructura, en desarrollo económico, en desarrollo humano, trae como consecuencia aún los altos índices de violencia que vemos en nuestro país. Finalmente, creo que coincidiríamos en que las guerras es lo que deja destrucción. Entonces, para poder construir una mejor sociedad, una mejor nación, cada uno de los miembros de la sociedad, desde nuestros espacios, debemos de procurar la paz, debemos de promover la paz y debemos de alejarnos de todo lo que constituya violencia, porque la violencia únicamente genera más violencia, y de esa cuenta en nuestro país hemos caído en un círculo vicioso en donde no hemos logrado superar esa parte, y lo vemos desde pequeñas hasta grandes acciones. Creo que en alguna oportunidad en clase lo mencionamos, que la violencia se genera desde el mismo hogar. Por eso en Guatemala, Guatemala es uno de los países en donde la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, es uno de los delitos más denunciados. Lo vemos en el vecindario, en donde muchos de los conflictos que deberían de poder solucionarse a través de la vía del diálogo se resuelven a través de la violencia. Cuando andamos en la calle, un simple evento de tránsito con un desconocido muchas veces se convierte en un hecho violento, que en el mejor de los casos resulta en dos personas que se van a los golpes, y en el peor de los escenarios, pues sabemos que hay muchas personas que por un incidente de tráfico que pudo pasar inadvertido, pues alguna persona pierde la vida y otro pierde la libertad. ¿Sí, David? Buenas noches, licenciado. Creo que no hay que ir tan lejos para ver las consecuencias que dejó el conflicto armado interno, ¿verdad? Nos damos cuenta de retrasos en la educación de Guatemala, e inclusive el domingo pasado que fueron las elecciones,
nos pudimos dar cuenta de que hay sociedades aún atrasadas, ¿verdad? Entonces no es que yo esté a favor ni en contra de otro candidato, pero normalmente ahí vemos nosotros de cómo hemos ido desarrollando como país y cómo no hemos ido avanzando porque siempre elegimos a estos gobiernos, ¿verdad? Que al final del día no nos dejan nada bueno y como usted lo decía, ¿verdad? La sociedad es consecuente. Somos el resultado de un montón de cosas que quizás hemos hecho mal como país, ¿verdad? Muy bien, gracias. Juan Loyo. A la orden, licenciado. Buenas noches, buenas noches, compañeros. La verdad que a Guatemala le falta mucho. Si hablando, hay muchos puntos que tocar, ¿verdad? Pero voy a tocar un poco lo que es la seguridad. Lamentablemente, a los policías, porque han estado involucrados en varios hechos, ya no se le cree con sociedad. Espero que los compañeros me den la razón. Si vamos, yo soy de un departamento de Zacapa, para pasar a hablar claramente. Allí, la fuerza de seguridad no le hacen mucha, ¿cómo le dijera yo? No respetan a la policía, pues los narcos ahí andan en los pick-up, atrás, armados, hablando así, muy chapín, hasta los dientes. Y no. Y así podemos hablar también de algunos alcaldes de algunos departamentos que han estado y tal vez están involucrados también en narcotráfico. Entonces, para mí que la seguridad, lo que es la policía, tendría que estructurarse bien, ¿verdad? Y como dicen, de lo que es de lo que es devino de la cuestión del conflicto interno de nuestro país, el planteamiento estuvo muy bueno, pero en la práctica fue poco lo que se logró. Solamente, compañeros, y gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? Daniel y luego Nínive. Buenas noches, licenciado. Concuerdo en parte ahí con el compañero. Fíjese que una de las cuestiones que yo, de hecho, un familiar mío participó en la campaña del FRG, estamos hablando año 2000, ¿verdad? Pero se ve una cosa, mire, no ha habido ningún gobierno, pero ninguno, que realmente se preocupe por hacer una reforma educativa para que nuestros niños lleven desde ya una buena educación y orientación. Lo que decía el compañero David también se da mucho. Fíjese que yo me metí a una cuestión del voluntariado y mire, llegaban señoras con 2 DPI y al descaro de que una me dijo, es que con este voy a ir a votar a otro lado. Y le digo yo a la señora, ¿y usted sabe qué está haciendo? Pero se da mucho, fíjese, licenciado, con el indígena o la persona de escasos conocimiento de estudio, porque ellos están conforme con que les den una bolsa. Por ejemplo, para ellos el decir, me van a dar mi bolsa, me van a dar 100 quetzales o 500 quetzales, no sé cuánto estuvieron comprando el voto ahorita, pero no se ponen a pensar que ese es un momento de satisfacción momentáneo. Es para el momento. Ahora digo yo, ¿y qué le están enseñando estas viejitas a sus hijos, nietos, bisnietos? Que muchas veces en la escuela se le debería de venir y educar al estudiante desde ya. Fíjese, licenciado, que yo siempre tengo una cuestión en mente y le digo a muchas personas, si usted ve todos nuestros productos, una refrigeradora viene, China. Un televisor viene, China. Un teléfono viene, China. Todo es producto chino. Y le digo yo a las personas, ¿y será que los chinos son mucho más inteligentes que nosotros? No, lo que pasa es que tienen otro sistema de método de educación para poder venir y ellos tienen la mentalidad de no ser países atrasados, pero ellos implementan la educación desde pequeños con los niños. Y yo no veo ningún gobierno hasta la fecha que diga, vamos a reformar el sistema educativo, porque para mí, por ejemplo, esos famosos que hay, que los gremial de los profesores que dicen que no vamos a hacer paro. No, yo digo que se debe de venir y cambiar el sistema de estudio. Fíjese que muchas veces nos llegamos a enterar de ciertas cosas hasta que ya estamos, por ejemplo, hasta en la universidad.
cuando debería ser desde cierto grado en básicos, porque muchas personas no tienen la oportunidad de lograr entrar a la universidad, pero lo primero que hacen es ir a trabajar. Y usted le pregunta a alguien que despiden con carencia de estudios básicos con sexto primaria, no conoce sus derechos, no conoce su totalidad, sus obligaciones. ¿Dónde pierde él su derecho de decir, ah, mire, usted faltó, vino 3 veces tarde, usted está en un proceso que lo puedan despedir sin goce a esto? En el momento dice, bueno, por ejemplo, uno dice, ah, pero trabajé 6 meses, no tenés derecho a nada. Y digo yo, realmente no tuvo derecho a nada, pero ¿qué tan productivo fue? Ahora, y digo yo, nos venimos a enterar hasta ahorita, por ejemplo, dice, ah, bueno, que a usted lo despiden, vaya a esto, procede esto, lo otro, cuando la educación debería ser de venir desde mucho más atrás, porque no sé, ¿verdad? Pero yo me doy cuenta, por ejemplo, los básicos muchas veces son repaso de quinto y sexto. No hay un avance educativo que vaya más allá de decir, bueno, ya sacamos esto, va, este procede acá, avanzar para que realmente el educador tenga algo de decir, bueno, saqué unos alumnos que realmente quieren avanzar. Yo me doy cuenta en el área rural, usted le pregunta a alguien, lo primero que dice, quiero aprender a leer y me quiero ir a Estados Unidos. Y hay muchas personas que usted lo ve con buenas casas, se fueron, pero usted les pregunta, ¿qué hiciste aquí? Nada, yo me fui a Estados Unidos. 10, 14 años en Estados Unidos, muchas veces familias desintegradas, un montón de situaciones. Digo yo, pero realmente, ¿por qué es que se da? Y lo que le ponía ahí, un retraso demasiado en la educación. Y hay algo que medio mundo se preocupa, es, le vamos a dar, por ejemplo, cierta candidata decía, le vamos a dar 750 por cada alumno que manda. Yo lo primero que voy a pensar es que el indígena lo primero que va a hacer es hacer 6 güiros. Y va a decir, me dan 750, son 1,500 en 2, con 6, ya tengo 4,500, ¿para qué voy a trabajar? Muy bien, gracias Daniel. Pues miren, de este tema podríamos, y si quieren en una clase vamos a hacer un foro de discusión. Efectivamente, concuerdo con lo que dice Daniel. Parte del subdesarrollo y de la problemática que tiene Guatemala es el tema de la educación. Mientras no le apostemos a la educación, difícilmente logremos salir del subdesarrollo. Y el tema de la ley electoral y de partidos políticos, pues también juega un papel importante, porque ahorita el sistema nos impone que el único vehículo para que una persona pueda participar en política es a través de un partido político, y de esa cuenta estos se convierten en fuentes que cada gobierno nos presentan lo mismo. Hemos avanzado, nos hemos quedado atrás, nos hemos quedado mucho atrás, porque lamentablemente a los políticos, lo vamos a decir, a los políticos no les interesa que la gente se supere, que se eduque, porque recuérdense que la ignorancia es de lo que ellos se aprovechan. Y ahí voy a hablar en términos generales a partir del primer gobierno democrático que hubo con Vinicio Cerezo hasta el gobierno que vamos actualmente. Realmente ninguno ha implementado políticas que busquen el desarrollo de la sociedad. Y de esa cuenta, la mayoría de expresidentes y miembros de los ministerios de estos personajes que gobernaron, pues todos tienen procesos abiertos en su mayoría por temas de corrupción, que es otro flagelo que ha afectado gravemente a la sociedad. Pero debemos de ser positivos en el sentido de ver, en primer lugar, qué estamos aportando nosotros desde lo individual a la sociedad. Porque yo siempre he pensado que para aportar a la sociedad o para perjudicar a la sociedad, lo vamos a hacer desde aspectos pequeños hasta aspectos grandes. Por ahí un compañero decía, no hay respeto a la autoridad.
el tema de seguridad en algunos departamentos es bastante complejo por la presencia de crimen organizado, eso no lo vamos a negar. Pero si lo vemos desde el punto de vista pequeño, la cultura de respeto a la autoridad debe darse, nos guste o no nos guste la norma. Pero yo veo seguido, por ejemplo, ahora en redes sociales, cómo se trata de que la ley no se cumpla. Y hablo de pequeñas acciones. Si una persona se estaciona en un lugar prohibido, luego empiezan a grabar a la gente, que nos guste o no, está cumpliendo con su deber de imponer una infracción a quien se estaciona en un lugar prohibido. Si una persona en vehículo, en moto, no carga su licencia o no porta la indumentaria adecuada, pues se empieza a grabar y empieza a decir que es injusticia. Entonces, muchas veces nosotros también podemos ser actores negativos, porque nos guste o no, nos tenemos que someter al imperio de la ley. Y para poder hacerlo en cosas grandes, tenemos que aprender a hacerlo en cosas pequeñas. Pero si les parece, para una clase vamos a tratar de abrir un foro de discusión para hablar un poco de sociología y de política. Para poder avanzar un poquito en el contenido, perdonen a los que ya no les di la palabra, lo último decíamos, el desarrollo integral de la persona, que es parte del bien o de los fines comunes, es el ser humano la razón primordial de buscar el bien común en una sociedad, y el Estado como una organización política con soberanía e independencia dentro de un territorio y una comunidad es el encargado de velar porque todos estos derechos se materialicen para todas las personas. Vamos a tratar de ver un poquito acerca del individuo como parte de la estructura de la sociedad. Individuo es un término que se utiliza para designar a todo aquello que es individual, que no puede ser dividido. Este término se utiliza, digamos, de una forma tradicional como un sinónimo para referirnos al ser humano y a las personas considerados como una unidad independiente de las demás. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que individuo y persona son conceptos diferentes. Según la filosofía, el individuo es la unicidad de una realidad particular que no puede ser separada o dividida. Es un ser original y singular que es único e irrepetible. Vamos a ver si nos da tiempo de ver cuál es la diferencia entre individuo y persona. Muy bien. Artículos 1 y 2 hablan de la vida, la libertad. Sí, efectivamente, que al final de cuentas dijimos que todo eso constituye el bien común o los fines comunes que se buscan en la sociedad. La persona, de acuerdo a las diferentes definiciones que existen, es un individuo de la especie humana, hombre o mujer, cuyo nombre se ignora o se omite. Persona proviene del latín persona, que significa máscara de actor, personalidad o persona. Este vocablo se usa para aludir a individuos de la especie humana con capacidad de raciocinio. Entonces, aquí ya nos va definiendo de una manera más clara que la persona es un individuo de la especie humana, pero nos diferencia de los otros individuos, que vamos a ver de quiénes se trata, que tenemos la capacidad de razonar, la capacidad de pensar y la capacidad de decidir. En la antigüedad, solo como un antecedente histórico, no todos los hombres eran considerados personas,
Por ejemplo, en el derecho romano, los esclavos no eran considerados personas porque no se les otorgaba la capacidad de deberes y derechos y los mismos no podían transmitirlos. En la Edad Media se seguían procesos contra los cadáveres, los exhumaban, los hacían comparecer, les imponían penas póstumas y les confiscaban los bienes que antes del fallecimiento eran parte de su patrimonio. Entonces el concepto de persona ha venido evolucionando y a través de las diferentes, del desarrollo de las ciencias, tanto de derecho como de la sociología, se ha logrado unificar el criterio de persona. Ahora, ¿cuál es la diferencia esencial entre individuo y persona? El individuo dice que es una unidad frente a otras dentro de un marco de referencia, tal como puede ser la raza, especie o grupo. Y la persona es un concepto filosófico que expresa la singularidad de cada individuo que pertenece a la especie humana. La persona, podemos decir entonces, que a diferencia del individuo es el ser dotado de razón, consciente de sí mismo, responsable de sus actos y que posee una identidad propia. Obviamente, dentro de este concepto de persona, cada uno de nosotros tenemos y gozamos de nuestra propia individualidad. Luego, la estructura, siempre hablando de la estructura de la sociedad, en la estructura de la sociedad vamos a encontrar instituciones políticas y económicas. La estructura de la sociedad cuenta con funciones y misiones que cumplir para que exista armonía. Dentro de estas podemos encontrar las funciones políticas y económicas. Obviamente hay otras funciones, pero cuando nos referimos a funciones políticas dentro de la estructura social, nos referimos a todo lo que está relacionado al orden y el gobierno de una sociedad, y es a través de esta función política que se desarrollan leyes idóneas para la sociedad. Y por último, las funciones económicas dentro de la estructura de la sociedad, pues nos referimos a todo lo que tiene que ver con la administración de recursos. Rápidamente vamos a ver que este término etimológicamente viene del concepto griego oikos, que significa hogar, y que posteriormente se adapta a oikonomía, que significa la administración del hogar. Ese es el origen etimológico de la palabra economía. La función de esta institución, es decir, de la institución económica, es la administración de los recursos con los que cuenta la sociedad. A través de la economía se identifican las necesidades y la forma de proveerles todo lo necesario a los miembros de la sociedad, es decir, a las personas o al individuo, para que tengan un bienestar integral. Dice que si se logra alcanzar un nivel de vida aceptable para los miembros de la sociedad, hablamos de una economía eficiente, y cuando existen más necesidades que satisfactores, hablamos de una economía ineficiente. En ese tema yo les dejo ahí para que reflexionen, que cada uno de ustedes en la próxima clase vamos a tomar unos 10 minutos para discutir en Guatemala. ¿Consideran ustedes que tenemos una economía eficiente o una economía ineficiente? Y vamos a argumentar por qué sí o por qué no tenemos una de estas dos posturas. Entonces creo que el tiempo se nos está finalizando. Voy a hacer lo posible para que de una vez poder compartirle a Miguel Ángel esta presentación y que ustedes pues ya empiecen a leerla, empiecen a investigar y empiecen a profundizar en este tema que vimos hoy, que tiene que ver con todo lo relativo a la estructura de la sociedad. Así que me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Les deseo a todos un muy buen fin de semana. Para los que no han cenado, buen provecho y que tengan todos una feliz noche.
Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches. Gracias, cuida. Buenas noches. Buen fin de semana. Feliz noche.